Bienvenidos a bordo. Debo reconocer que cuesta empezar un programa usando palabras del castellano, pero no frecuentes en la televisión, porque tengo que empezar con hijos de puta. Hijos de puta fue la palabra, el agravio, el insulto que hace un rato apenas la señora Hilda Chiche Duhalde pronunció contra Alberto Fernández, Cristina de Kirchner, Máximo Kirchner y casi todo el gobierno nacional. ¿Refiriéndose a qué tema? Refiriéndose a la quita, a la poda del presupuesto que le correspondía, habitualmente le correspondía a la capital federal. Ella los descalificó totalmente, a cada uno de ellos. Y dijo, curiosamente, lo que no dice Horacio Rodríguez Larreta, lo que no dice Patricia Bullrich, lo que no dice Lilita Carrió, lo que no dice Mauricio Macri, porque los damnificados, en todo caso, es el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ni los radicales tampoco. Ella es de la provincia de Buenos Aires, una bonaerense peronista además, casada con Eduardo Duhalde, que como diría Néstor Kirchner, Chiche es Duhalde. Duhalde seguramente está atrás de esta expresión, de este insulto de Chiche Duhalde al gobierno, a Cristina, insisto, a Alberto, a Máximo. Supongo que va a venir una oleada de réplicas, casi todas escandalosas. Es parte de una batalla en la cual, bueno, el PRO, el radicalismo, solo encontraron medios de tipo judicial, tibios, para enfrentar lo que ellos consideran que es un robo. Pero además Chiche Duhalde en esta aparición hizo una reflexión adicional, dirigida exclusivamente a Cristina de Kirchner. ¿Por qué razón? Porque dijo que tiene que volver a prisión, a la celda, el ex vicepresidente Amado Boudou. Decisión que debe aplicar un juez luego de las instrucciones que en alguna medida le ha dado la Corte Suprema de Justicia. Como ustedes saben, Boudou tiene hoy prisión domiciliaria en atención al COVID y a que debe cuidar a sus dos hijos más chicos, a los mellizos. Esta reflexión, esta inducción de Chiche Duhalde contra Boudou obedece a que ella sabe que Alberto Fernández lo odia a Boudou. Lo ha odiado siempre, por distintas razones. Pero sabe que es un favorito de Cristina de Kirchner y que hoy es un entuerto que hay dentro del gobierno. El cariño de Cristina por Boudou y el odio de Alberto Fernández por Boudou. Digamos que es una situación de grieta interior, una grieta interior de la cual vamos a ocuparnos luego. Pero en este tema de Boudou, quiero advertirles que se va a desarrollar en el programa y se va a desarrollar a través de la invitación, de la controversia, si ustedes quieren, entre un padre y un hijo contra otro padre y otro hijo. Los invitados son Ricardo y Mariano Roa, padre e hijo, periodistas de Clarín, y los que van a estar enfrente van a ser Javier García y su padre, Roberto García. Esto es parte de lo que va a venir de la interesante conversación que espero se desarrolle entre cada una de las partes, donde Boudou es un tema principal. Me suspendo en eso para pasarme a la reunión que hubo esta semana entre los gobernadores y Alberto Fernández. Discutieron de plata, se arreglaron algunos términos, firmaron un pactito, como es habitual en estos casos, y decidieron, casi seguro, que no va a haber elecciones, primarias, el año que viene. Una pregunta. ¿Los gobernadores y el presidente tienen tiempo para ocuparse de estas cuestiones? Mientras en Europa está volando por los aires el tema del virus, del COVID-19, mientras en Estados Unidos están batiendo récords de casos y de muertes, que son un anticipo de lo que va a ocurrir en la Argentina. ¿Puede ser que no sean capaces todos los gobernadores
y el presidente de la Nación de concederle algo de prioridad a este fenómeno que seguramente va a afectar a la Argentina. Nadie sabe si el próximo mes, dentro de 2 o 3 meses, o 4, seguramente 4 no. Es inexplicable este fenómeno, esta falta de atención, no tanto para establecer restricciones, pero sí en un momento donde todos los argentinos, todos, parece que vivimos sin que hubiera COVID en la Argentina, donde hay una suerte hasta, yo diría, si ustedes quieren, de libertinaje. Y no pido restricciones, por el contrario, no está en mi cabeza eso, pero sí consejos, precauciones, prevenciones. ¿Puede ser esto así? ¿O puede ser que... Les cuento este detalle. ¿Ustedes creen que los dueños de los laboratorios, de AstraZeneca, de los rusos, de los chinos, de Johnson & Johnson, no se han vacunado todavía cuando ellos han inventado la vacuna? Ustedes me dirán, pero falta la aprobación de la fase 3. ¿Qué falta de aprobación de la fase 3 si ellos ya saben cómo va a ser la aprobación de la fase 3? Por lo tanto, están vacunados no solo ahora, están vacunados hace tiempo. Hará un mes, hará 2. Los dueños de los laboratorios y sus familias y sus amigos y también los dueños de otras grandes empresas del mundo, que son amigos de ellos, y también los gobiernos con los cuales tienen convenios o contratos. Y en ese plano, en la Argentina, como ustedes saben, ya hay mucha gente que se ha vacunado, que está vacunada, sea por el lado de los chinos, sea por el lado de Johnson & Johnson. Y no me insistan con que no está terminado el tema de la fase 3. Ellos ya saben que la vacuna va a ser aprobada por los grandes organismos internacionales, por las grandes revistas internacionales especializadas, y que la vacuna es exitosa. En este programa, además, vamos a tener una novedad. En realidad tendríamos 2. Vamos a hablar con el doctor Ubala sobre el fármaco que disminuye, que todavía no ha salido, pero que disminuye los efectos nefastos del COVID. Es un fármaco que está a punto de salir, que ayuda a los que están enfermos del virus. Pero también, y esa es la novedad que nos va a dar Ubala, es la aparición, también próximamente, de un inhalador que evita el contagio casi mejor, o como el barbijo, o como la distancia, que previene, es una barrera. Sobre eso nos va a dar detalles. En fin, creo que sobre esa materia tenemos algunos datos interesantes, del mismo modo que tenemos que hablar de algo importante en términos políticos que hay hoy en la Argentina y que se van a desarrollar en las próximas semanas, que es el tema del aborto. No vamos a hablar de si estábamos a favor de las celestes o a favor de los verdes. Vamos a hablar de un fenómeno absolutamente singular sobre el tema del aborto. En 44 millones de argentinos hay una sola persona que va a decidir sobre el aborto. Si hay aborto legal o no. ¿Quién es esa persona? Una sola persona. No es el presidente, es la vicepresidenta de la Nación, Cristina de Kirchner. Y voy a explicarlo, porque es muy sencillo esto. Para los liberales, la cuestión del aborto es una complicación, porque para los liberales el derecho a la vida es la prioridad. Sin embargo, hay algunas personas, casi filosóficos, de ese sector, que han sostenido lo contrario, como Annie Rand. Esta es una discusión que ya se da dentro del mundo de los liberales. También esta discusión va a ser mucho más fuerte y mucho más traumática dentro de lo que es el bloque opositor, el de Rodríguez Larreta, el de Macri, el de los radicales, porque ahí hay gente que está absolutamente en contra
del tema del aborto y otra que está absolutamente a favor. Digamos que tienen problemas de conciencia. Y dentro del peronismo o del oficialismo hay una situación quizá parecida. Pero como ustedes saben, esto se resuelve por ley. En la Cámara de Diputados, el gobierno no ha tenido ningún tipo de problema para sacar y conseguir la mayoría, a pesar de que tiene presuntamente números en contra, pero sea por precio, por conveniencia, por comodidad, por cariño o por convencimiento, los cordobeses votaron a favor del gobierno, cuando parecía que iban a votar en contra. Un diputado, un legislador de Mendoza, presuntamente independiente, también ha votado varias veces, un hombre que fue de pelo largo, que hace enseñanzas de moda, por lo menos por la excentricidad de sus ropas, también ha votado a favor. Y hasta votó a favor del gobierno en el tema del impuesto a la riqueza. Alguien que parecía una persona irreductible en determinados términos y absolutamente respetado, como es el diputado Sarguini. O sea que en el mundo, en el caldo de los diputados, bueno, en el caldo de los diputados el gobierno gana. ¿Y en el Senado? ¿En el Senado qué pasa? En el Senado manda Cristina de Kirchner. En consecuencia, por más que haya legisladores, senadores del interior que estén en contra, la decisión final del tratamiento y de la aprobación o no del aborto está por encima de las manifestaciones de los verdes, de las manifestaciones de las celestes, está por encima de la legislatura y de todos, por encima de los 44 millones de argentinos. Depende exclusivamente de una sola persona, de lo que Cristina quiere, si quiere el aborto, como quiere su hija, o no lo quiere como nunca lo quiso ella. No sé, por esa razón, tal vez el Papa habla con ella. Antes de seguir, quiero avisarles que en este programa vamos a hacer una incursión histórica, breve, no tan breve, con 2 testimonios de alguien que participó en un episodio de la Argentina que fue el último intento de golpe de Estado en el país, hace 30 años. Hubo 14 muertos, hubo más de 100 heridos, balearon el helicóptero presidencial, balearon la Casa de Gobierno, la Casa Rosada, intentaron copar situaciones, locaciones militares de distinto tipo. Hubo tanques en la calle, un tanque que se llevó por delante un colectivo 60 y mató 5 personas. Y el que estaba a cargo de la operación, después de ese desastre, se pegó un tiro. Hubo periodistas heridos por balazos, por fusiles. Uno de ellos va a estar en el programa. ¿Usted sabía que Fernando Carnota fue herido, estaba tirado en el piso por la herida de un FAL? Quien nos va a narrar parte de lo que ocurrió y por qué fue el último golpe de Estado en la Argentina, porque desde entonces no hemos tenido ningún intento, desde hace 30 años. Es alguien que fue ministro, que en ese momento era secretario general, pero que luego fue ministro de la misma administración y estuvo ahí adentro. No solo nos va a relatar los hechos, sino que nos va a dar una interpretación también sobre ese acontecimiento y lo que ha significado de que los argentinos ya no salgamos a comprar fideos, no salgamos a pensar en la inestabilidad política y que además no salgamos a pensar que hay Fuerzas Armadas. Porque en última instancia, desde aquel acontecimiento hasta la fecha, lo que ha habido es un descenso del ingreso económico de las Fuerzas Armadas. Hoy, para que lo tengamos en claro, un agente de policía común gana más que un cabo primero del ejército argentino y sin compensaciones ni extras. Esa charla la vamos a tener con el mismo Carnota y también con el exministro Carlos Corach. Pero ahora vamos a empezar con este sabroso diálogo
en esta conversación con padres e hijos, con Ricardo Roa padre y Mariano Roa de Clarín y Javier García y Roberto García aquí presente. Adelante, director. No sé si esta nota es de los padres contra los hijos o de los Roa, Ricardo y Mariano, contra los García, Javier y yo. O por ahí es simplemente una conversación. Yo les quería proponer a los Roa decirle de qué hablamos nosotros con Javier en materia política y económica. ¿De qué hablamos, Javier? Últimamente lo que hablamos es el tema este de los ministros que no funcionan, ¿no? Y esta cuestión de Ginés González García, Frederick, Felipe Solá, la carta de Cristina Fernández de Kirchner, pero Alberto Fernández que no cambia ninguno, ni hay cambios de gabinete. Y si esto ustedes lo ven como una cuestión de su propia formación, de sus dotes de liderazgo, o hay otra cuestión filosófica detrás de estos no cambios que hace Alberto Fernández. Bueno, a ver, el tema del cambio de gabinete o no del presidente y la decisión de hacerlo está condicionado obviamente en los momentos. Me da la sensación que hoy la postura y sobre todo el desafío del presidente es ver cómo llega parado al 2021 y teniendo en cuenta que él ya tomó la decisión de estar supeditado a lo que es la decisión sobre todo de la presidenta de la Nación y sus propios desafíos, ¿no? ¿No les parece que tampoco tiene gente para cambiar? A ver, entre los intendentes del conurbano, que es donde yo en general hablo, hay muchos que dicen que están dispuestos a asumir, como por ejemplo el de Hurlingham, que es un intendente importante como para poder pertenecer o participar en el gabinete. Yo lo tengo al de Hurlingham como parte de una negociación con Máximo Kirchner, en el sentido de que Máximo le ofreció que vaya ahí a la Federación de Municipios, al FAM, y a que a cambio ellos le den el voto para que él sea presidente del PJ provincial de Buenos Aires. ¿Y a vos qué te parece, Ricardo, esta especie de reperonización que le ha agarrado a Máximo y a Cristina cuando siempre ignoraron a Perón y en general lo detestaban? Mirá, me parece que el tema de la relación de Cristina con Alberto está en el peor momento. Estamos en un gobierno donde el presidente no se habla con la vicepresidente, donde el presidente recibe la visita de la vicepresidenta en el velatorio de Maradona, la vicepresidenta lo saluda casi de lejos y se va, cierra las puertas de la Casa Rosada y se va a almorzar con Guado de Pedro, a quien le dicta un tuit sobre la cuestión de la seguridad durante el velatorio. Estoy hablando naturalmente de un día que todos recordamos. Que todos recordamos y que sigue teniendo en esta semana para el gobierno importancia porque él es el día además en donde Alberto Fernández salió con un megáfono para tratar de calmar a los manifestantes que intentaban entrar en la Casa de Gobierno, mientras dentro de la Casa de Gobierno el grupo de barras que había quedado allí atrapado y sin salida eran convencidos de que pudiesen irse por detrás. Compro plomo, bronce, cobre, aluminio, bocha de heladera, motor viejo, estamos comprando, colchones de lana, todo lo que no le sirva estamos comprando, señora. Te quiero preguntar, porque vos sos hincha de Racing como tu hijo, como el mío, como yo, y más de una vez fuimos a la cancha. ¿A alguien se le puede ocurrir que haya ido alguna vez a la cancha, a que se puede parar a las barras bravas con un megáfono, sea Cafiero, sea Alberto Fernández? Me parece que todo eso fue un verdadero disparate. Haber pensado que la Casa de Gobierno era el lugar más adecuado para el velatorio, haber convocado o pensado en convocar 1 millón de personas en un velatorio que iba a durar poco más de mediodía, haber planteado además con respecto a la movilización de la gente ninguna medida de seguridad, porque el tema de las barras y de los hinchas, que fue lo que predominó ese día, es un tema básicamente de muchos marginales o de grupos como conocemos los que vamos a las canchas, que es muy difícil de manejar en cualquier clase de movilización. De manera que todo eso fue un disparate y que no fue peor porque los barras no la quisieron hacer peor. Históricamente, por lo menos dentro de lo que es el kirchnerismo, no se hablaban con sus vicepresidentes, porque sabemos que Néstor Kirchner no se hablaba con Scioli, que Cristina no se hablaba con Cobos, que Cristina terminó muy mal su relación con Amado Boudou en aquel gobierno de 2015,
¿Y ahora por qué pareciera ser un problema tan grave que Alberto no se hable con Cristina? ¿Es por la propia figura de Cristina? Cristina no le habla al presidente. Claro. Y vos fijate que en este episodio de la Casa de Gobierno hay un hecho que no es menor, aunque haya pasado casi desapercibido. La custodia de la vicepresidente cerró las puertas de la Casa de Gobierno. Es una decisión del jefe de la Casa Militar. El jefe de la Casa Militar terminó cerrando las puertas de la Casa de Gobierno por orden de la vicepresidente. No terminó en tragedia, de milagro. De milagro. Lo que quiero decirte es que me parece que, teniendo en cuenta que Alberto Fernández fue designado por Cristina Kirchner, y Cristina Kirchner sigue diciendo que es Alberto Fernández el que gobierna, pero ella finalmente la que decide, como se ve claramente con el tema jubilatorio, no es comparable esta relación, esta crisis que hubo siempre, también hubo entre Alfonsín, hubo, si con querés, Martínez. con Martínez, exactamente. Siempre ha habido una relación complicada con los vices, pero esta es una relación totalmente distinta porque el poder que tiene la vicepresidente no es comparable con el poder que han tenido todos los demás en la historia argentina. Quizá uno de los temas que para resaltar es lo que pasó con Vudú, que es otro desafío que tiene el presidente para ver cómo hace para tratar de no salir a defender a Vudú. Recordemos que el presidente Alberto Fernández en su momento ha sido crítico con la figura del ex vicepresidente Vudú, inclusive hasta también lo acusó de haber estado, ser culpable de los cargos que se le imputan y que la Corte Suprema obviamente dejó ya firmes. No hubo ninguna señal del gobierno, o sea, del albertismo, si es que existe, evidentemente. Salió el Cafiero. Cafiero salió. Salió Cafiero. Cafiero que lo dijo después, hoy. Salió Cafiero. Sí, salió Cafiero. Sí, se anota, salió a se decir anota que la lista. el argumento es que es una causa política. Han descubierto ahora que detrás de Vudú hay una conspiración política. El único argumento. No hay otro. Claro. No hay plata en el medio. No hay plata, no, de ninguna manera. No, acá es extraordinario, esto es extraordinario porque está claro que el tema Vudú tiene más importancia simbólica que jurídica en un punto. El fallo importante jurídicamente esta semana es el fallo de casación sobre los arrepentidos. Si hay un fallo que tiene importancia jurídica en la semana, es el fallo que dice vale la ley y valen los testimonios de los arrepentidos en la principal causa de corrupción que hay contra el kirchnerismo. El fallo de Vudú es un fallo político que afecta mucho más a Cristina que a Fernández. Está claro que el Fernández no el de hoy. El Fernández de ese momento era un Fernández que denunciaba a Vudú, a quien, además de reprocharle por lo de Rigui, también lo reprochaba por Rafecas, porque Vudú denunció a Rafecas. Está bien, pero yo ahí digo a Fernández, este fallo, tampoco no lo pone un nuevo apriete de ver cuántos de su Ministerio de Justicia salen a respaldar o no respaldar. A Fernández, Mariano, lo perjudica porque le vuelve a oscurecer, a complicar la relación con Cristina. Esa es mi manera de verlo. ¿Por qué? Porque Cristina presiona mucho sobre el presidente para que resuelva los temas judiciales. Y esta es una situación que a él lo incomoda en su relación con Cristina, que está pasando en un momento muy Yo agregaría dos cuestiones. Una, que Alberto Fernández siempre lo dio a Vudú, porque consideró que Vudú fue una suerte de paracaidista y que de pronto termina como vicepresidente, cuando en realidad él pudo haber sido el elegido por Néstor en lugar de Cristina, y si hubiera seguido en el gobierno, Cristina presuntamente lo hubiera elegido a él como vice. Y después hay un detalle que creo que hay que consignar. Cristina no estuvo tan lejos de Vudú, a pesar de estar Vudú preso. Absolutamente. Y te agrego dos datos. Uno es que van contra Lozardo, que es el de Alberto Fernández, y la frase que usan es porque el Vudú fue leal, hay que ser leal con los leales, resaltando que Vudú se mantuvo siempre leal a Cristina. Sí, es así. Me parece que ¿El juez con quién ¿El juez con quién será leal? El juez va a ser leal, me parece, con sus amigos. Hay que ver si puede serlo en estas circunstancias. La pregunta que tengo es, ¿sorprendió la Corte, digamos, fin de año, diciembre, las tensiones que hay
obviamente en un mes muy complicado. Sí, Llamó la atención que la Corte salga a dar un fallo de vudú. a mí me parece que la Corte buscó con el fallo sobre vudú recuperar protagonismo y mostrar independencia política. Eso es lo que busca. Es una buena oportunidad para tomar distancia además del fallo anterior sobre los jueces que Cristina se quiere sacar de encima y en la que quedó la Corte muy complicada. Me parece que... Pero papi, lo que digo, a ver, te planteo esto, digo, al gobierno también parece ser como que lo agarró sorprendido esto, ¿no? Como que no se lo esperaban, No, teniendo en cuenta, no se lo lo esperaba nadie. creo que Alberto Fernández no fue muy sorprendido. Es raro la oportunidad en la que se expide, pero la realidad es que el tenor del fallo es confirmar lo que ya dijeron varias instancias previas. Con lo cual, en realidad, la Corte no dio vuelta a ningún fallo, sino que confirmó lo que ya se venía investigando, y eso, la unanimidad y la oportunidad en la que la Corte se expide, quizás es lo más llamativo, no tal vez el fondo. También bajó el nivel del virus, por lo tanto, la excusa por la cual Vudú estaba en libertad se cayó. Claro. Acá había, como dice tu hijo, mira, acá había habido ya 2 fallos confirmatorios del primero del hijo. Y, insisto, me parece que la Corte, conociendo a los integrantes de la Corte como los conocemos todos, vio la oportunidad aquí de recuperar perfil político independiente y lo aprovechó. Me parece que es eso, y creo que sorprende mucho menos a Fernández que a Cristina. Interrumpimos un momento esta charla, hay una segunda parte interesantísima, porque no quiero que me abrumen más con los mensajes con relación al tema de los que están vacunados y no están vacunados, y esta observación que yo hice de que ciertos amigos de los laboratorios han vacunado gente, y han vacunado gente en la Argentina. ¿Qué quieren saber? ¿Los nombres? No. Sí hay ministros vacunados, sí hay gobernadores vacunados. Punto, y seguimos. No voy a entrar a dar nombres ni a discutir, pero tampoco voy a poner la máquina de la mentira para que ninguno me venga a decir que no está vacunado. De pronto la puedo poner. Sigo anunciando esta segunda parte con una distracción sobre la cual no me gustaría hablar porque todo el tema Maradona es agotado. Pero, ¿ustedes observaron el curioso fenómeno político de Maradona en Cuba? Porque Maradona tiene hijos por todas partes, pero parece que ha tenido varios hijos en Cuba. Más, hay gente que afirma que tiene 3 o 4 hijos en Cuba. En Cuba, donde fue para curarse presuntamente de la droga, y después nos venimos a enterar que ahí parece que consumía un gran cargamento de droga, pero bueno, no vamos a discutir esas cuestiones. Lo cierto es que una vez que se abra la sucesión del caso Maradona, ¿van a aparecer o no van a aparecer los hijos de Maradona en Cuba? Porque si no aparecen los hijos de Maradona en Cuba, es porque hay una complicidad o un arreglo secreto con las autoridades de la isla, de su momento y que se mantiene también ahora. ¿Y esos chicos cómo se interpretan en el mundo de la Argentina, donde hemos tenido tantos temas de desaparecidos, de abuelas, de madres y nietos? ¿Cómo serán esos hijos de Maradona, 3 o 4, si no aparecen nunca? En fin, paremos acá. Voy a hablar más de todo lo que hablamos con los Roa, pero vamos a ver qué es lo que nos cierra el final de la parte de los Roa, que es más interesante todavía que lo que escuchamos hasta ahora. Hablamos de Rodríguez Larreta, que viene Alberto Fernández o Cristina, le meten la mano en el bolsillo y él en lugar va a ver cómo recupera esa plata, pero lo primero que hace es cobrarle más impuestos a los vecinos porteños. ¿Cómo ven el rol de Larreta en todo este juego, que además ya parece el único candidato para ser, digamos, opositor
en la presidencial del 2023? Larreta hizo durante los primeros meses de la pandemia un seguidismo del gobierno nacional. Ese acompañamiento que hizo del gobierno y de las políticas del gobierno, a él le trajo problemas internos en Cambiemos. Era una situación difícil para Larreta, porque Larreta, por un lado, recibía internamente todas estas críticas, y no son críticas solo de dirigentes o de activistas, críticas en las redes, claramente. La situación cambió, y cambió porque el gobierno lo empuja a Larreta a abrirse. Esta es una situación también distinta de las habituales. Larreta no rompe con Fernández, sino que Fernández rompe con Larreta. Toda esa situación a Larreta le ha dado hoy un espacio político diferente. Creo que ha sido un beneficiario desde ese punto de vista de una situación que lo afecta económicamente y lo ayuda políticamente. A ver, Larreta quiere ser presidente. Y cuando vos remarcás que le trajo problemas internos, cuando uno ve el peronismo y sobre todo la coalición de gobierno, ve más problemas internos que sobre todo la coalición opositora. Quizás Larreta se dio un baño del peronismo. Pero más allá de eso, está claro que en el 2021 a la coalición del Frente de Todos le conviene a Larreta, ya subido al escenario para desgastarlo. El tema es si Larreta le gusta, se siente cómodo, si aprende y se anima, y cuándo a subirse al escenario y empezar a confrontar. Pero lo cierto es que Larreta ahora tiene que aceptar lo que dijo Macri siempre desde el principio. Con esta gente no se puede dialogar porque te clavan un puñal en cuanto te das vuelta. Igual quizás sea un tema más en vez de estrategia, quizás sea un tema de personalidad, porque pareciera que Rodríguez Larreta tiene esa personalidad conciliadora de evitar el conflicto, y que en algún sentido se puede emparentar con Alberto Fernández con esta cuestión de que son históricamente jefes de gabinete. Ellos carecen quizás de esa personalidad. Yo diciendo un poco, porque me parece que básicamente una estrategia, aparte no es tan difícil de ver. La estrategia de, me parece, la coalición opositora es no prenderse ese juego de confrontar directamente como lo quiere el kirchnerismo. Ni siquiera Alberto Fernández está en esa postura, o parecería estarla. Yo creo, voy a compartir lo que dice un poco Roberto. Acá a mí me da la impresión que se ha roto algo en el pensamiento de Larreta con respecto al gobierno nacional y a Fernández. A mí me parece que hay un antes y un después de esta situación. Y creo también que esta estrategia que él ha tenido, tanto con el manejo de la pandemia como hasta ahora, le ha dado muy buenos resultados en términos de las encuestas. Las encuestas, como sabemos, son una foto, la carrera es larga, hay que ver qué pasa, porque también es cierto que le da bien a Larreta, pero que dentro de lo que es su propia coalición y su propia base en la ciudad, hay muchos críticos con Larreta, que lo ven como un hombre tímido, timorato, que no asume frente al gobierno con la suficiente energía la defensa de las posiciones de su gobierno. Esto también es cierto. En eso tenés razón, pero yo lo que creo es que uno se imagina a Larreta haciendo otra cosa más allá de que esta estrategia le esté rindiendo dividendos. Uno se imagina a Larreta haciendo, es como cuando pasaba con Scioli. Decíamos, no, ese perfil a Scioli le está sumando, esa estrategia a Scioli con fe, con esperanza, con optimismo, le está sumando. Un día le dejó de funcionar y Scioli naufragó porque tenía esa personalidad. Entonces digo, ¿alguien se imagina a Larreta saliendo de este rol? No por estrategia, porque esta le queda cómoda hoy. Ahora, si cambian las circunstancias, hay que ver cómo está plantado Larreta para enfrentar otro tipo de contexto. Bueno, yo me pasé una vida tratando de modificar tu personalidad, Javier, y no tuve suerte. Así que no sé si va a ocurrir lo mismo con Rodríguez Larreta. Bueno, muchachos, muchas gracias. No nos peleamos padres contra hijos, ni siquiera los Roa contra los García. Nos queda para otra oportunidad y la verdad que ha sido muy agradable. Los invito a que nos despidamos y les agradezco la presencia en el programa. Y disculpen si no tenemos más tiempo, pero la verdad que no estoy para discutir eso hoy con el dueño del canal. Gracias, Ricardo, gracias, Mariano, y gracias a vos, Javier. Un placer, Gracias, un placer. Ustedes habrán advertido que en realidad la discusión con los Roa fue sobre el poder. Y quiero dar dos elementos sobre el poder en la Argentina. Uno
está referido al equipo de rugby Los Pumas. Ustedes saben que la gran organización de la UAR, la Unión Argentina de Rugby, haciéndose eco de las proclamas, sobre todo de las proclamas de tipo del oficialismo, decidió sancionar a varios jugadores de los Pumas, porque no tuvieron respeto, porque tienen toda una historia de lo que dijeron hace 9 años, no tiene nada que ver con lo que piensan ahora. Como si lo que dijo Alberto Fernández hace 4 años tuviera algo que ver con lo que dice ahora. Pero en fin, el archivo de Alberto Fernández es mucho más extenso en ese plano. La cláusula del poder es otra. La UAR suspendió a los jugadores. ¿Saben qué ocurrió? El resto de los jugadores les dijo a la UAR: no jugamos el próximo partido, el del sábado pasado, el de ayer. No jugamos, o levantan la suspensión. ¿Qué ocurrió? Levantaron la suspensión. Esto es lo mismo que con Alberto Fernández y Cristina. Cristina no le habla a Alberto Fernández, ni le va a hablar en apariencia. Creo que Cristina no sabe exactamente qué hacer con esa relación, ni qué tipo de desenlace va a ocurrir, pero ha decidido ponerle los puntos a Alberto Fernández, a su manera, no hablándole. Ya lleva mucho más de un mes que no le habla. Y quiero recordarles algo. Uno de los mayores empresarios de la Argentina, del kirchnerismo, un día tuvo una confrontación con Cristina. Sigue siendo un hombre del oficialismo, sigue siendo un hombre cercano al gobierno, almuerza con Alberto Fernández, se ve con los ministros, le da trabajo a algunas de las figuras todavía que están en el gobierno. Pero ella un día le dijo: no te voy a ver más. Y no lo vio más. Por lo tanto, todos aquellos que creen que hay una representación de pelea entre Alberto Fernández y Cristina están equivocadísimos. Alberto Fernández vive con la fantasía de los montoneros, de cuando Perón estaba con López Rega, ellos decían que no, es una estrategia del general, del viejo. Ya que estamos en esos tiempos, ¿por qué no vamos a este capítulo maravilloso de la historia argentina, de hace 30 años, de la última vez que hubo un intento de golpe de Estado y desde ese momento nunca más hubo golpe de Estado en la Argentina? Vamos a comenzar este episodio de muertos, heridos y disloques en una entrevista con Carlos Corach. Carlos Corach, decime, ¿por qué se terminaron los golpes de Estado con Carlos Menem? Esencialmente porque Carlos Menem tuvo la voluntad política y el coraje personal de enfrentar una pandemia de tentativa de golpe de Estado que sufría el país. Y Menem tuvo el coraje personal de asumir el costo de firmar los decretos de indulto, que le costaron políticamente una enorme reacción de muchos sectores de izquierda y liberales. Perdón, el indulto fue para los militares y también para los guerrilleros de izquierda, obviamente, totalmente, para montoneros, etcétera. Y él dijo en ese momento, señaló en ese momento, que era el último indulto que estaba dispuesto a dictar, que a partir de eso no habría más indultos para nadie. Y así fue. Y porque cumplió su palabra y tuvo el coraje político y personal de hacerlo, el cabecilla de los dos últimos tentativas de golpe de Estado sufrió cárcel hasta 2003 de Coronel Zeneldín, hasta que el presidente provisional Eduardo Duhalde lo indultó. En ese momento hubo varios presidentes que también quisieron sofocar determinadas rebeliones. En el caso de Menem, lo que uno percibió fue que le puso una energía especial a ese hecho, de que no solo se combatió
donde hubo muertos, hubo un centenar de heridos, sino que además hubo una decisión por parte del presidente en reprimir a los otros. Lo que pasa es que Menem decidió no negociar y los anteriores presidentes salieron de la crisis negociando. Sí. La reacción normal de todos nosotros era, bueno, ¿cómo negociamos? ¿Cómo hacemos? ¿Qué vemos? Yo incluso recibí un llamado de un amigo que estaba vinculado a la Cara Pintada, que me hacen el link, que me llama desde la Recoba del ex banco hipotecario para decirme, ¿por qué no bajás? Yo estaba en Casa de Gobierno, yo era subsecretario general de la Presidencia, ¿por qué no bajás para charlemos a ver qué se puede hacer? Yo lo fui a preguntarle a Menem. Mira, me llamó fulano de tal, él lo conocía. Y me dijo, mira, no solo no vayas, sino si vas, no vuelvas porque te echo. Esa era la actitud de Carlos Menem. Y yo te quiero aconsejar, perdón, no a vos, sino a la audiencia tuya, que lea dos o tres artículos fantásticos del Tata Joffre, que salieron en Infobae hoy, creo, o ayer. Sí, sí. Donde analiza desde otro punto de vista, quizás con una precisión histórica, los episodios de los indultos y del alzamiento Cara Pintada de 1989. Entre otras cosas, quiero terminar diciendo que los libros de este hombre, de Juan Bautista Joffre, serán absolutamente imprescindibles para entender, y son, para entender la historia contemporánea de los argentinos. ¿Es cierto que Menem estaba dispuesto a fusilar a Seineldin y a los rebeldes que lo acompañaban? Menem hizo estudiar la posibilidad que afortunadamente no existía desde el punto de vista legal. Así que creo que eso hubiese sido hoy, visto en retrospectiva, un enorme error. Que era como la pena de muerte. Claro, un enorme error. Hubiera sido, afortunadamente no fue. Ahora, hay una frase que le atribuyen a Menem que dijo, los quiero que salgan desnudos y para castigarlos. ¿Fue así exactamente o no? No tan desnudos, porque lo que dijo es que salgan en calzoncillos. Ahora, si los calzoncillos para vos son desnudez. Ahora vamos a otro testigo, alguien que en esos episodios terminó tirado en la calle con un balazo de fusil, igual que otro periodista que se llama Greco, que recibió 6 tiros, pero en los brazos. En este caso, vamos al testimonio de Fernando Carnota, quien estuvo casi al borde de la muerte, o al borde de la muerte, durante mucho tiempo. A este caballero que van a ver ustedes ahora, que lo escuchan, que lo ven todos los días, este caballero sobrevivió a un tiro de fusil, a un tiro de FAL. Ya eso solo es sorprendente. ¿Qué pasó ese día, Fernando? ¿Cómo te va, Roberto? Ese día me levanté muy temprano. En realidad ese día no me acosté, más que me levanté muy temprano. Desde muy temprano, quiero decir, estábamos con el móvil de Radio Mitre, haciendo guardia precisamente enfrente del edificio Libertador, donde empezó todo. Y después de haber dado la primicia en Radio Mitre, empezaron a caer todos los medios. Obviamente ya a las 10 de la mañana, que fue cuando me pegaron el tiro, ya era el país convulsionado. Y yo estaba con el móvil de Radio Mitre, en diagonal a lo que es el edificio de guardacosta de prefectura. Acaba de terminar la transmisión, me quedé sentado en el puesto del volante y de repente me dieron un tiro en la cabeza. ¿A quién he pegado? Al periodista Mitre. Al periodista Mitre. Al periodista Mitre. ¡Ambulancia! 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 No nos podemos mover. No podemos auxiliarlo. Parece que perdió el conocimiento. Me di cuenta rápidamente porque fue como un golpe de un bate de béisbol. Yo me quedé inmóvil, no pude hacer absolutamente nada. ¿Cuánto tiempo estuviste internado y además apartado de la profesión y de todo? Internado estuve, bueno, ese día me llevaron rápidamente al hospital Argerich primero. Estuve todo ese día en coma. Me operaron, me drenaron 2 coágulos en la base del cerebro y tenía medio cuerpo paralizado. Pero bueno, después de la operación empecé a reaccionar, estuve en terapia intensiva 1 semana
y después estuve otra semana más en la internación normal, y después, bueno, estuve en recuperación durante todo un año, aunque volví a trabajar a los 3, 4 meses, en realidad. Vos estabas ahí porque ya tenías algún grado de información, o los productores o la misma radio, de que algo iba a suceder. ¿Cómo es posible que el gobierno no lo supiera o no tuviera la capacidad inicial para contener ese motín o ese intento de golpe? Hace 30 años que me lo pregunto, parece increíble. A ver, además nosotros lo sabíamos hacía 15 días. Cuando digo nosotros, éramos 2 personas en la radio. El dato lo teníamos con Jorge Porta, que todavía sigue siendo gerente de noticias, es el director ahora de la radio. Teníamos la información de que se preparaba un levantamiento cara pintada. Pero viste cómo son esas cosas. Antes parecía una locura. Entonces la verdad que ni se podía compartir el dato ni el rumor, más allá de que teníamos que conservarlo, la verdad que no podías compartirlo porque era casi ser un golpista, compartir ese tipo de datos cuando no lo tenías corroborado. Como sabíamos los dos, nada más, yo no fui con técnico, fui yo solo. Un sábado me armé mi mate, mi termo, y el sábado de la madrugada me pasé del sábado al domingo, no pasó nada, estacionado ahí enfrente. Del domingo al lunes no pasó nada. Y al fin de semana siguiente, como iba a ser un fin de semana, volví. Del sábado al domingo otra vez, no pasó nada. Y de domingo al lunes se estaba acabando otra vez la madrugada y a las 3:30 de la mañana empezó todo. Porque cuando yo veo todo ese movimiento, voy con el móvil, rodeo el edificio Libertador, voy por el bajo y se me acerca un cara pintada que me ve, se me acerca y yo le grabo y me dice, puede informar que la 4ª etapa del operativo Dignidad ha comenzado. Y ahí empezó todo, pero digamos, la dinámica presidencial empezó después de que dimos la noticia. Estoy pensando en la bala de un fusil, de un FAL, sí. Y no puedo creer que no te haya matado. Bueno, ahí hay una ventaja que me dio el móvil, la radio. La bala atravesó el parante de la puerta y después me dio a mí. Fue un disparo amortiguado, como le dicen, y de hecho, a mí la bala me dio acá atrás, después de haber atravesado el parante, y las esquirlas le dieron en el hombro izquierdo, porque estaba sentado al lado mío, a Jorge Greco, el ex vocero presidencial de Macri, que en ese momento era redactor en la revista Somos. Bueno, o sea que fue por partida doble. No mató a nadie, pero los dejó, hizo 2 bajas. Exactamente. En fin, te agradezco el recuerdo y esto es para la gente que no cree que el periodismo a veces corre ciertos riesgos, como ha pasado, bueno, con tanta gente en la profesión y sin necesidad de estar en ninguno de los frentes. Te agradezco, Fernando, un gran recuerdo y un abrazo. Te mando un abrazo, gracias por la invitación. Volvemos ahora con lo que nos queda de Carlos Corach sobre lo que se vivía en la Casa Rosada, adentro en el momento de los ataques y de los tiros. Hay algo que me interesa saber, ¿cómo se vivió adentro de la Casa de Gobierno? Porque la gente no sabe que hubo cañonazos, tiroteos, que tiroteaban en la Casa de Gobierno. Cuando nos trasladamos a Casa de Gobierno, que ya estaba Menem, creo, sí. El despacho presidencial es distinto, es seguro, porque los militares hicieron blindar las ventanas, los vidrios. Pero los tiros, los disparos venían de enfrente del comando en jefe de ejército, del edificio Libertador. Claro. Y en la azotea pegaban perfectamente, se oían y pasaban. Es decir, yo pienso que no hubo más desgracias personales porque los sublevados percibieron la fortaleza de la decisión de no negociar. En ese sentido, Menem le da instrucciones no a Balsa, sino a Bonet, que era el comandante en jefe del ejército, que es el que habla con Menem. Sí. En realidad, Balsa recibe las instrucciones a través de Bonet. De cualquier manera, el desempeño profesional del general Balsa fue excelente. Hoy Balsa, en Clarín, dice que ellos tomaron la decisión con Bonet y que Menem los respaldó. Es medio raro eso, es como que negara que había un comandante en jefe. Yo creo que está confundido, quizás, no sé si el periodista o él,
Pero este es un artículo de él. En Clarín hay otro reportaje a él, no en Clarín, sino en la revista Eñe, que salió el sábado pasado, donde él dice, le pregunta, ¿habló con Menem durante esa jornada? Y el general contesta, no, yo no, pero Bonet sí. Menem le dijo que no iba a pactar con nadie y que procediéramos con todo el rigor. No fue poca cosa. Eso es lo que dice el general Balsa el día sábado 28 en la revista Eñe. Bueno, entonces hay una contradicción en sus propias palabras de un día para el otro. Seyneldin, si bien era un hombre bastante conocido en las Fuerzas Armadas, había sido el único hombre del ejército que participó de la reocupación de Malvinas por parte de la Argentina, en alguna medida parecía un protegido de Menem y de Zulema Menem. No, eso no es así. Lo que ocurrió, es que muchas veces la gente que se entrevistaba con Menem confundía la cordialidad de Menem, que era normal para todo el mundo. Menem, yo en los 10 años y pico que estuve al lado de él en el gobierno, en distintas responsabilidades, siempre lo vi tratar con una extrema cordialidad a todo el mundo. Él estuvo una vez con Menem, nada más. Se confundió y pensó que la cordialidad de Menem significaba un compromiso de algún tipo que no existió. Vos estabas hablando de golpe de Estado. En el caso de Seyneldin, ¿vos estás convencido de lo que quería hacer un golpe de Estado para tomar el poder? Sí, totalmente. El atajo de decir, no, nuestra rebeldía es contra la cúpula de las Fuerzas Armadas. Eso terminaba inexorablemente en un golpe de Estado. ¿Pero qué más hizo el gobierno de Menem para que las Fuerzas Armadas se extinguieran? Si bien ya venían bastante apagadas después de la derrota de Malvinas. Bueno, uno de los aspectos sustanciales que implicó no un debilitamiento, pero sí un reperfilamiento, como se dice ahora, de las Fuerzas Armadas fue la abolición del servicio militar obligatorio. El servicio militar obligatorio proveía de miles de mano de obra, digamos, barata y subordinada, que las Fuerzas Armadas perdieron, ¿no es cierto? Y por otra parte, una de las cosas importantes que existieron en ese momento fue en 1995 la decisión de la autocrítica de las Fuerzas Armadas. Ese también es un episodio importante. ¿Sabés que nos quedó colgado? Que 2 días después, o un día después, ya no me acuerdo, del sofocado el intento de Seyneldin o de la gente de Seyneldin, llegó el presidente Bush en ejercicio a visitar a la Argentina. ¿Qué pasó en esos momentos cuando estuvo Bush y antes de que llegara Bush? Bush estaba entusiasmado con el plan económico de Menem, que ya era explícito. Incluso Menem, en la conferencia de prensa que se hace en la recién inaugurada sala de prensa de la Casa Rosada, donde Bush dice esto que yo te estoy diciendo, apoya muy firmemente la política de privatizaciones, la política de acercamiento a Estados Unidos, etc. Y eso fue un espaldarazo para Menem, para la democracia argentina, muy importante. Bien, te agradezco, Carlos, la colaboración histórica que nos has dado, el testimonio. Saludos a la familia y nos vemos. Gracias, igualmente. Antes de pasar al capítulo de la novedad sobre el tema que no ha dado nadie, sobre el tema del virus, sobre un inhalador para aquellos que todavía no se han contagiado, quiero hacer un pequeño raconto sobre un episodio que involucra al ex vicepresidente Vudú, por el cual hay tanta controversia. Hay por lo menos 4 intendencias, 4 distritos de la provincia de Buenos Aires en los cuales se está investigando el tema de las fotomultas. No solo el episodio de cómo se licitaron, cómo se han entregado, sino cómo funcionan, debido a ciertas quejas de que no todas son correctas. Es un tema que lo involucra a Vudú
porque uno de los empresarios del tema es o ha sido una persona vinculada a él, justo en este momento. Pero vayamos ya a la entrevista con Sergio Guala y a esta buena noticia que nos puede dar sobre el virus mientras nos acosan las otras malas noticias que ocurren en Europa y en Estados Unidos sobre el mismo virus. Doctor, usted me habló de una última novedad que no es exactamente la vacuna, pero que es de vital importancia en este proceso de transición de la aplicación de la vacuna. Sí, es un spray nasal que protegería por 6 meses, permitiría que no llegue la infección a ser más grave, con lo cual está a punto de aprobarse y esto sería muy interesante mientras llega la vacuna. ¿Y eso es de venta rápida, sencilla? Todavía la normativa se está armando para terminar de dar las indicaciones, pero sería una herramienta fundamental al momento que está llegando la vacuna, pasando los desafíos que es la logística de la misma. ¿Hasta cuándo va a durar la vacunación en el mundo? Claro, la vacunación en el mundo comienza el 7 de diciembre y hasta finales del 2021 o el primer trimestre del 2022 vamos a tener que estar con mucha precaución porque la vacuna recién va a terminar, vamos a dar vuelta a la página recién en el primer trimestre del 2022. Y nos van a vacunar en los hipódromos y en los autódromos, más que en las canchas de fútbol. Los sitios de recomendación sí son quiénes los que tienen mejor logística, las Fuerzas Armadas, y quiénes son los mejores lugares propinadores de una condición de menor cantidad de gente, los hipódromos y los autódromos, que son capacidad de entrar y salir gente sin que haya alta concentración metro cuadrado. Bueno, le agradezco, Sergio, y nos vemos el próximo domingo. Bueno, muchas gracias. Les propongo un breve corte para después hablar sobre la escandalosa frase de la semana. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Navidad Mercado, subastas online. ¿Sabías que llegaron los bizcochitos Cachamay en sus variedades clásicos y con romero, con menor contenido graso? No lo dudes más, Cachamay es la mejor opción y la mejor compañía para tu cachamate preferida. UTEDIC es nacional porque representa a trabajadoras y trabajadores de todo el país. UTEDIC es federal porque lucha por el bienestar de todos por igual. Nuestros afiliados y afiliadas tienen obra social con cobertura nacional, centros de formación profesional para favorecer su desarrollo y centros vacacionales y recreativos para disfrutar en familia. UTEDIC. Somos una unión cada día más fuerte. El campus, donde conectás lo académico con lo profesional, donde aprendés haciendo, donde creás tu red de contactos, donde lográs tus aspiraciones profesionales. No importa dónde estés, el campus, presencial o virtual, es tu lugar y está a tu alcance. El campus es UAD. Descubrilo y convertite en lo que querés ser. Biox, desinfectante eficaz para la prevención del coronavirus. Biogénesis Vagó. Descarga la app Alerta Tigre Global y empezá a disfrutar Tigre con la seguridad de estar protegido. Con solo presionar un botón, podés enviar una alerta de emergencia al centro de monitoreo del COT y solicitar asistencia de policía, bomberos, ambulancia o notificar síntomas de COVID para obtener un seguimiento inmediato. El futuro está en todos. Tigre, municipio. Nos preparamos para la nueva temporada turística, porque Córdoba siempre te va a estar esperando. Se desarrollaron rondas de negocios con más de 900 participantes del sector privado. Se conformó el nuevo catálogo de experiencias turísticas, Córdoba Innovadora, un amplio abanico de propuestas para ofrecer a los próximos visitantes de nuestra provincia. Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Les dejo esta frase que eligió Javier y los despido hasta el próximo domingo. Vale la pena escucharla. 5. ¿Cuál fue la frase que elegiste, Javier, o te la olvidaste? No, la frase fue una de Alberto Fernández, que dijo que para diciembre va a haber alrededor de 300.000 vacunados por la vacuna, por el coronavirus en Argentina, y 5 millones de vacunados en enero. Pero después que nos ilusionamos todos, Ginés González García salió a desmentirlo y dijo que es difícil que se puedan cumplir los plazos que establece el presidente. Con lo cual nos cabe preguntarnos, ¿quién informa al presidente, si no es el ministro de Salud, sobre los avances precisamente en salud y en la vacuna contra el COVID? Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. Cualquier cosa que necesites. Cuenta Comercio de Ciudad. Cuenta corriente y terminal Postnet bonificadas por 12 meses. Vende en 3 cuotas sin interés con las tarjetas del Ciudad. Accede a préstamos con tasas preferenciales. ¿Tenés un vecino? Tenés tu banco cerca. Ayudarnos. Lo mejor de ser vecinos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. OSPE. Obra Social de Petroleros. Conoce todos los beneficios que tenemos para vos en ospesalud.com.ar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.